Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, a donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y de verdad, gracias por estar aquí. Bueno, en este video quiero hablar de algo de lo cual hermanos en Cristo, bueno, yo digo que son mis hermanos en Cristo porque ellos de verdad han recibido a nuestro Señor Jesucristo de corazón. Lo que pasa es de que ellos están como que no quieren creer, ¿verdad?, que los cuatro evangelios es un solo evangelio, ¿verdad? Y que es la doctrina de Jesús, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, cuando fue con los judíos, ¿verdad? Y bueno, de allí, ¿verdad? Viene otro evangelio que es el evangelio de la gracia, es en el que le da a Saulo, ¿verdad? El apóstol Pablo, antes Saulo, donde le da a él esa doctrina para que él vaya a los gentiles, le da el ministerio, lo hace a él, ok, fíjense bien, lo hace apóstol. Entonces, mucha gente no lo cree, mucha gente está, ¿verdad?, leyendo como que los cuatro evangelios, es decir, el evangelio de la gracia más obra, de la fe más obras, perdón, el evangelio de la fe más obras, ¿verdad? Lo están leyendo junto con las epístolas del apóstol Pablo, o sea, que las juntan, ¿verdad? Lo hacen un solo evangelio. Y ese es un error tan grande. Ayer estaba hablando, ¿verdad?, con un hermano en Cristo, al cual le digo, no, le digo, es que mire, el evangelio de Jesús o el evangelio de Jesucristo, ¿verdad?, ese que él predicó a los perdidos de Israel, fue, ¿verdad?, directamente el evangelio que es directamente, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Pero ellos no lo quisieron creer así, ellos no quisieron aceptarlo así, ¿ok? Ellos no querían ser salvos por la gracia de Jesucristo, por la gracia de Dios. No quisieron, ¿verdad? Ellos dijeron, no, dijo, estamos creyendo de verdad, que estamos, ¿verdad? Que tenemos fe en Jesús, ¿verdad? Tenemos fe en Jesús. Pero nosotros, ¿verdad?, también debemos guardar la ley. Esa viene desde Moisés, esa no nos la pueden quitar. Bueno, entonces, por eso es, ¿verdad?, de que desde un principio, ¿verdad?, ellos cerraron sus ojos, pusieron duro su corazón, se los puso Dios, no lo sé, pero, ¿verdad?, quiero decirles que el evangelio, las buenas nuevas de la gracia que venía para ellos, vino para nosotros y para nosotros vino gratuitamente. Es decir, que a nosotros nada más por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo somos salvos de todo, de todo, de todo. Nosotros ya somos salvos de todo pecado, ¿verdad? Y bueno, para vida eterna y para estar por siempre con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí voy a empezar directamente, ¿verdad?, mostrándoles primero la doctrina de Jesús, ¿verdad?, vivo, y después les voy a hablar también, ¿verdad?, de la doctrina o del evangelio mismo que hablaba el apóstol Pedro, ¿verdad?, después de la resurrección de mi Señor Jesucristo, ¿ok? Y también les voy a hablar del mensaje del apóstol Pablo. Muy interesante es esto, no se vayan, agarren un café por ahí y escuchen el video porque esto va a estar muy interesante y bueno, ojalá que a todos aquellos que están pensando que sí se puede perder la salvación y para aquellos, ¿verdad?, que también, ¿verdad?, no quieren aflojar, que unos prefieren el evangelio de Mateo, que otros el de Juan, que otros el de, lo explica mejor Lucas, el otro que no, que mejor Marcos lo explica mejor. Bueno, creen ellos, hay unos que creen que son cuatro evangelios y no, pues es un solo evangelio, es un solo mensaje de las buenas nuevas, ¿verdad?, de Dios a través de su Hijo amado, ¿ok? Bueno, Mateo 15:21 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. 23.
Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow, ok, ya miramos, ¿verdad?, que el evangelio, ¿verdad?, que él predicaba, la doctrina que él predicaba, las buenas nuevas que él predicaba, ok, esto era para el pueblo de Israel, nada más, ok. Bueno, ahora vámonos directamente a cuando, perdón, Mateo capítulo 10, versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mensaje era el mismo a la casa de Israel. ¿Ok? Dice 7. Y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué el reino de los cielos? ¿Y por qué a los gentiles no? Bueno, él ya sabía que iban a rechazarlo, ¿verdad? Y bueno, también en esto hay mucho que decir. A nosotros, los que éramos gentiles y ahora somos cristianos, y a los que siguen siendo gentiles y se van a arrimar a a mi Señor Jesucristo para ser parte de su Santa Iglesia, bueno, a nosotros venía con otro mensaje y no era directamente, ¿verdad?, que a predicarnos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es en la tierra, es en el milenio, los 1000 años mesiánico, es nuestro Señor Jesucristo con los judíos, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces lo que directamente, ¿verdad?, es en Marcos capítulo 16, versículo 14. Dice: finalmente se apareció a los 11, esto ya en su resurrección, ya cuando había resucitado, después del tiempo que él estuvo ahí con ellos, ¿verdad?, en la tierra, parece que fueron 40 días. Bueno, entonces dice: finalmente se apareció a los 11, ya no estaba el que lo entregó, ¿verdad? Dice: a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Fíjense, hasta ellos que ya eran de él, ¿verdad?, tenían eso. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo sabía que todo ser humano, desde el pueblo de Israel hasta nosotros, éramos paganos, y bueno, que había muchos que eran infieles, y bueno, que habíamos unos, ¿verdad?, que aunque no quisiéramos íbamos a cometer pecado, aunque no quisiéramos. ¿Por qué? Bueno, porque Él sabe que estando en estos cuerpos pecaminosos, eso es algo que no podría ser de otra manera. Bueno, entonces voy a volver a leerlo. Dice Marcos capítulo 16, versículo 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado, dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, ¿ok? Bueno, dice el 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, escúchalo bien lo que te voy a decir, ahí es el 16, márcalo porque es muy interesante todo de qué lo que voy a leerte. Dice 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ok? Bueno, entonces estamos mirando aquí, ¿verdad?, que esto, vuelvo a decirlo, ¿verdad?, que era para judíos. ¿Ok? Y bueno, entonces él ya lo dijo ahí mismo, ¿verdad?, que él venía directamente a la casa perdida de Israel. Y bueno, aquí nos aclara eso. Ahora, fíjate bien, ¿ok?
Pedro, ya, ¿verdad? Cuando fueron ellos mandados a predicar, ¿verdad? A ser discípulos todavía. Bueno, quiero decirles algo. Es muy interesante esto porque esto es la contradicción. No quieren creer. Hay personas, ¿verdad? Y mayormente ya maduras, ¿no? Y de años en el Evangelio de Jesús, de Jesucristo. Lástima que están leyendo, como dije al principio, y leyendo los dos evangelios y haciendo un solo evangelio de los dos. Por eso les sale mal. Por eso no, ellos no pueden mirar, ¿verdad? Y destrezar bien dónde dice una cosa y para qué está un tiempo o una dispensación y otra dispensación, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos en la dispensación de la gracia. En aquel tiempo, alrededor de 2000 años, ¿verdad? Para atrás, era el evangelio, ¿verdad? De fe más obras, ¿ok? Y eso lo vas a mirar más adelante. Pero quería yo aclararte esto de que ya Pedro no les decía que se fueran a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice, ¿ok? Hechos o Actos, ¿verdad? De los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios les ha hecho Señor y Cristo. ¿Ok? Fíjate bien. Dice 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ya no era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya era nada más en, ¿dónde dice? Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Pues ráyale ahí también, en ese 38, ¿ok? Ráyalo porque vas a ver más adelante todavía más. Ok, dice aquí directamente, ¿verdad? En el 39. Bueno, deja terminar el 38 mejor. Dice en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, quiero decirte y adelantarte más bien, porque esto se está poniendo bueno, vas a tener un buen entendimiento si no lo sabías, si lo sabías, qué bueno, porque ya lo sabías y también de igual manera que lo sé yo, lo estás también tú adoctrinando a alguien más que no sabe para que sepa. Y si no, bueno, compartiendo este video, va a haber muchas personas que van a salir de esa mentira, de esa equivocación, ¿verdad? Y van a entregarse totalmente a mi Señor Jesucristo, tal como lo dice el Evangelio de la Gracia, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver directamente lo que nos dice en el 39, dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quiénes? Para los judíos. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Bueno, hablando de los que se habían ya dispersado, ¿verdad? En ese tiempo. Bueno, vamos a ver aquí. Es interesante que sepas que Saulo o Pablo, antes Saulo, era el que los perseguía en ese tiempo, ¿ok? Y bueno, no posiblemente no más él, sino que también los romanos en otra manera, y bueno, así, ¿verdad? Ok, vamos a ver lo que nos dice directamente, la fe sin obras es muerta, ¿ok? Y fíjense bien quién nos lo dice. Dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto es la ley de Moisés. Ok, acuérdense. Dice 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas,
ya te has hecho transgresor de la ley. Y bueno, también dice, ¿verdad? En la Biblia, ¿verdad? Que el pecado se paga con la muerte, ¿ok? Entonces quiere decir que ahí lo que él dice, ¿verdad? Que con una sola mentira, con algo que hagas, te haces transgresor de todo, ¿ok? Es decir, que ya pagas, tienes que pagar con la muerte, ¿ok? Y no es la muerte física, es la muerte eterna, ¿ok? La muerte física, esa no, pues esa... no pasa de que dures a lo más 120 años, y eso lo exagero, ¿verdad? Un poquito. Entonces quiere decir que esa no preocupa a nuestro Señor Jesucristo, no le preocupa a Dios Padre, pero sí estamos hablando, ¿verdad? De la vida eterna en tu alma, en tu espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? Que es en el alma y esto es espiritual. Estamos en lo espiritual, ¿ok? Bueno. Dice 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio, porque juicio sin misericordia se hará, porque juicio sin misericordia se hará. Somos salvos por la fe, y entonces esto no es para nosotros, porque sabemos nosotros que con puro cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Y creer en nuestro Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, tener fe de corazón, pero una fe de hueso colorado, ¿verdad? Quiere decir que nosotros ahí no vamos ni siquiera, ¿verdad?, a pasar eso, ¿ok? Bueno, entonces dice otra vez el 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Obras. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Wow, ahí es donde le vas a rayar otra vez. El 14, ráyalo, ¿ok? Dice 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. 16, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Wow, fíjate bien, lo que está hablando aquí este personaje, Santiago. 17, así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Wow. Bueno, vamos a ver. Esto, ráyalo también para que lo veas al final. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mi fe por mis obras. Ráyale también ahí para que mires. Mira lo que dice el 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hacéis. También los demonios creen y tiemblan. Bueno, allí yo voy de acuerdo en esto, ¿verdad? Donde dice, porque no todo aquel, ¿verdad?, que dice que cree, conoce el evangelio de la gracia, o al menos cómo es que él es salvo cuando él tiene fe. Desconoce, ¿verdad?, directamente el mandamiento que se nos da a través del apóstol Pablo, lo que nosotros debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, o que ya no tenemos que hacer en lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, en nuestra rutina diaria. Entonces, quiere decir que esa persona a la que tú le dijiste, ¿verdad?, ya eres salvo o ya eres salva, y bueno, lee la Biblia. Pero ¿qué pasa si no lee la Biblia? ¿Qué pasa si muy allá, después de muy allá, ¿verdad?, como le dijiste, que ya ella o él es salvo, ¿verdad?, ya para siempre, que ya son salvos. Bueno, entonces,
cómo es que ella o él va a entender qué es lo que hay que hacer, porque no es nomás creer, ¿verdad? Así nomás, hay que creer en lo que dice el Evangelio de la Gracia, exactamente en eso, ¿no? Entonces hay que explicarle primero, ¿verdad? Y decirle, ¿verdad? Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, primeramente, ¿verdad? Y bueno, hablarle de la sangre preciosa, que sin la sangre no hay remisión de pecados. Entonces allí enfocarse, ¿verdad? Después de eso, también debes de decirle que la fe debe de ser tan grande, ¿ok? Pero tan grande, de la cual él no tiene que hacer nada para poder mantener la salvación eterna, ¿ok? Que es mi Señor Jesucristo el que nada más con tener fe en nosotros nos da la salvación eterna. Él nos cuida y Él dice, ¿verdad?, que no habrá quien nos arrebate de su mano y mucho menos nos arrebate de la mano de nuestro Padre Dios. Dice Él que ¿por qué? Porque es mayor que todos. Entonces, salvo, sellado, siempre sellado. Tengo video ahí donde muestro yo eso. Míralo para que lo mires y lo entiendas. Bueno, entonces dice 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora déjame te digo al respecto, ¿ok? Santiago no estaba mintiendo cuando les estaba leyendo allí o explicando la palabra de Dios. No estaba mintiendo. Lo que pasa que en ese tiempo era a los judíos y bueno, era así que era fe más obras, ¿ok? Y ya lo miraste, que es fe más obras, ¿ok? Ese es el evangelio. Ahora, dice en el 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Wow, fíjate, te lo adelanté para que más o menos lo vuelvas a leer, ¿ok? Cuando ya lo hayas acabado de ver el video, lo leas tú. 21 y 22, ahora sí, corrido, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Bueno, en el video que te digo que si lo quieres mirar, ¿verdad? Que está aquí en este canal, bueno, allí también explico, ¿verdad? Directamente lo que el apóstol Pablo habla. Y bueno, allí vas a mirar lo que cuando a los gentiles se les habla, ¿verdad? Quiere decir que Abraham, ¿verdad? Para que creyera en mi Señor Dios Padre Todopoderoso, primeramente salirse de su casa, de la casa de sus parientes, e irse con todo, ¿verdad? Lo que él tenía, ¿verdad? E incluso hasta su sobrino. Bueno, se fue por fe. Creyó por fe. ¿Ok? Eso fue todo. Allí y lo vas a mirar. Bueno, ahora vamos a ver directamente lo que es en la enseñanza del apóstol Pablo. Fíjate bien. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 1. Ahora, yo te voy a leer el 2, pero tú puedes leer el 1, a donde él, ¿verdad? Directamente habla, ¿verdad? Comenzando la carta, porque no creas que es capítulos y ya, no, es la carta completa. Tienes que leer la carta completa que viene siendo desde el número 1 hasta donde termina la carta.
Claro que son capítulos, ¿verdad? Pero para que busquemos más fácil, como yo en este caso, me voy al capítulo 2 para explicarte bien que el apóstol Pablo claramente dice, ¿verdad? Que Dios, que mi Señor Jesucristo lo hizo apóstol. Y bueno, empecemos. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? En adelante, dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Ok? Gentiles gentil es el que no es judío, y el que no es gentil es judío. 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Fíjense bien, ¿ok? A circuncidarse. Y esto era una ley, un mandato de Dios Padre, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Los hijos, ¿verdad? A los 8 días, al octavo día, tenían que llevarlos a hacerse la circuncisión. Cristo fue a los 8 días, lo llevaron, ¿verdad? Para que fuera circuncidado. Ok, entonces dice 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Por qué esclavitud? Bueno, porque ellos no dejaban la ley. Eso es lo que no entienden los hermanos cuando yo les hablo en Cristo, que dicen, sí, pero es que nosotros debemos de predicar y de creer en el evangelio de Cristo, si no entonces, bueno, nada más hablan de un evangelio. Qué bueno, ¿verdad? Porque otros hablan de 4, pero qué bueno que unos hablan de uno. Pero ahí está el error, ¿verdad? Porque ellos están juntando, ¿verdad? El evangelio, ¿verdad? Fe más obras, con el evangelio, fe y nada más fe. Ahí, ¿ok? Bueno, dice 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo decía, no tienes que hacerte ya la circuncisión. Había a unos, ¿verdad?, que eran gentiles y entraban para el cristianismo de ese tiempo, pero cristianismo era fe más obras, no creían, ¿verdad?, a la verdad del apóstol Pablo. Entonces los circuncidaban, y bueno, también a los niños, ¿verdad?, como dije, de 8 días de nacidos les hacían la circuncisión. Entonces es por eso que decía él, 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. No tenías que bautizarte ya, ¿ok?, para ser salva o para cumplir con el mandamiento de Dios y ya fueras tú salva o salvo en el tiempo de la gracia de Dios. No, y más adelante lo vas a mirar. Por esto dije que marcaras los espacios esos. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepciones de personas. A mí, pues, los de la reputación, no, nada nuevo me comunicaron. Él ya sabía todo, pues él venía de la ley, él venía de la ley de Moisés, ¿ok? No conocía bien directamente, porque si hubiera conocido desde ese tiempo que él oyó de Cristo, él hubiera dejado de perseguir a los cristianos. Pero bueno, él sabía a lo mejor más que estos de los que estoy nombrando, ¿verdad? Dice el 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, no circuncisión, no tienes que hacértela, ya es en Cristo, como a Pedro el de la circuncisión.
Márcame el 7, por favor, para que lo entiendas. Dice el 7 con el 8. Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pedro iba porque tenía que ser, ya les dije que era ley para los judíos, circuncidarse. Y Pablo iba a los no, a los de la incircuncisión porque no tenían que circuncidarse. 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es decir, que a Pedro lo deja a mi Señor Jesucristo encargado, ¿verdad?, de los demás apóstoles y de todo el movimiento que se estaba haciendo ahí, ¿verdad?, entre los que estaban siguiéndolos a ellos, ¿verdad?, los discípulos. Bueno, iban a los judíos. A hoy, ¿verdad?, desde hace 2000 años más o menos, el apóstol Pablo, ¿verdad?, es donde él nos dice, ¿verdad?, actuó también en mí para con los gentiles. Para él. Él no nombró otros apóstoles que iban a ir con él, no, él solo, él iba a ir, ¿ok? Entonces, más adelante dice, Santiago, ¿verdad? Que es por las obras, es fe más obras, y bueno, pues entonces aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos introduce que ya él es apóstol para los gentiles. ¿Dónde lo dice? Vamos otra vez directamente para que lo miremos, porque ahí les dije, ¿verdad?, que a Pedro para la circuncisión y a Pablo para los que son de la incircuncisión, gentiles. Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 11, y dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Es decir, que pausó Dios a los judíos, ¿ok? El evangelio de la fe más obras es pausado, y aquí lo vamos a ver. Dice 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Esto mismo lo habla, ¿verdad?, en uno de los libros, ¿verdad?, que escribió Moisés, ¿verdad?, los 5 libros. Entonces dice así, nuevamente lo voy a leer. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Ok? Bueno, dice el 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su deficción la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Lógico, cuando ya seamos levantados la plenitud de los gentiles, ¿verdad?, como la Santa Iglesia del Señor Jesucristo, bueno, entonces, que ya no son gentiles, somos cristianos, bueno, entonces viene a trabajar nuevamente mi Señor, ¿verdad?, con los judíos, ¿ok? Bueno, dice el 13, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. Nuevamente 13, porque a vosotros hablo, gentiles, 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 por cuanto yo soy apóstol, apóstol, apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Ok? Y bueno, con esto les doy a entender a todos aquellos hermanos que sí se entregaron de corazón a mi Señor Jesucristo, pero mezclan los dos evangelios, no los mezclen. Mire, agarre del evangelio de la fe más obras, ¿verdad?, de la ley, agarre usted lo que no es ordenanza, ¿verdad?, obras, que no son, que no hay obras, ¿no? Y de igual manera, bueno, yo le puedo decir, por ejemplo, de unos, ¿no? Bautizarse, pues no, porque no va a morir. A la contra, usted ya es bautizado, ¿verdad?, en mi Señor Jesucristo. Ahora, otra, circuncisión, bueno, pues no. Mismo Pablo dice aquí que no debe hacerse circuncisión ninguna. ¿Por qué? Porque no, ya es en Cristo. Otra,
Sí, sí creemos, ¿verdad? En Juan 14, versículo 1 en adelante, a donde nos habla Jesús, ¿verdad? Donde dice, creéis en Dios, creed también en mí. Muchas moradas hay, ¿eh? Voy pues a arreglar moradas para todos ustedes. Es decir, que nos va a arreglar morada para toda su santa iglesia. Y bueno, entonces sí, hay que creer en eso. Hay que creer en Juan capítulo 1, versículo 12, donde se nos dice que a todo aquel que creyó en Jesucristo, Jesucristo le dio potestad de ser hijos de Dios. Sí, hay que creer en eso, ¿sí? Es muy interesante que creamos nada más de lo que es el Antiguo Testamento, ¿ok? Porque el Evangelio de la Fe más Obras es del Antiguo Testamento, váyase a Hebreos 9 y ahí se lo va a aclarar todo el apóstol Pablo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que le doy a entender aquí en esto? Por lo pronto, ¿ok? Dice el apóstol Pablo, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. 14, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. ¿Sabía usted que el pueblo de Israel es de la misma sangre del apóstol Pablo? Todos vienen, ¿verdad? De Jacob, ¿verdad? Israel, todos vienen de él, ¿ok? Entonces, Jacob e Isaac también vienen, ¿verdad? De Abraham. Son hijos de ellos, son descendencia todos de ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros también somos hijos de Abraham, pero por la fe. Y somos primero nosotros de la fe que ellos que son de la sangre. ¿Por qué? Porque primero fue probado, ¿verdad? No probado, pero sí fue, ¿verdad? El apóstol. Pero sí fue, ¿verdad? Nuestro padre Abraham, primero, ¿verdad? Por la fe. Acuérdense que les dije que Dios le dijo, ¿verdad? Le dijo Jehová, le dijo, hey, salte de tu parentela, vete a una tierra que te voy a dar, ¿verdad? Entonces creyó, tuvo fe, se salió, se fue, ¿ok? Entonces eso es lo interesante, ¿ok? Ahora vamos a ver directamente qué es el evangelio donde habla el apóstol Pablo. Vamos a ir ahí. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Dice que os he, no que hemos, dice que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Ok? Y bueno, él dice perseveráis. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense que está el otro, que ya está en pausa, fe más obras. Y bueno, fe más obras no puede estar siendo ahorita porque hubiera dos, no, es nada más uno ahorita y es el evangelio de la gracia de Dios, es nada más por tu fe. ¿Ok? Entonces, nuevamente lo dice. Primera Corintios 15, del 1 al 4, voy a leerlo corrido. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, todos, no dice ahí por un cierto tiempo o ciertos pecados, por nuestros pecados, ¿ok? Dice conforme a las Escrituras. 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, lo resucitó Dios. Y como lo resucitó Dios a él, nos va a resucitar a los que ya estemos descansando, ¿verdad? Que hayamos dormido. Y a los que estemos todavía vivos para el momento del arrebatamiento, del jarpazo. Bueno, entonces vamos a ser arrebatados y llevados, ¿ok? Al encuentro con nuestro Señor Jesucristo en el aire, ¿ok? Y así por siempre poder estar con Él. Bueno, pero en el 2, ¿qué es lo que nos dice? Fíjate, dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿ok? Que os he, no dice que Pedro y todos
hemos predicado, no lo dice, ¿por qué? Porque Pedro va, ¿ok? A la circuncisión y él a la incircuncisión. Pedro a los judíos y Pablo a los gentiles, ¿ok? Dice entonces, fíjate bien lo que dice. Dice, sois salvos si no creísteis en vano. Bueno, en ese tiempo había mucho, ¿verdad?, que los quería confundir. Les decía, hey, tú eres cristiano, sí. Oye, pero también cumples la ley de Moisés, ¿verdad? No, no, tienes que cumplirla. Hey, tienes que circuncidarte, tienes que recibir el bautismo con agua, tienes que guardar la ley. O sea, hey, tienes que. Y bueno, es mentira. Para este tiempo es mentira, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver eh, cómo es que nosotros somos bautizados, ¿ok? La Santa Iglesia somos bautizados de esta manera. Mira bien, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu, ya no es por Juan, por Pedro o los demás apóstoles o los que tenían allí también para que pudieran ellos bautizar a las personas, ¿verdad? No, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¡Wow! Mira, raya y mira ahora sí todos los que te dije para que veas que sí cambia. Hermano, cambia la manera de mi Señor Dios Padre Todopoderoso. Y le voy a decir por qué. Primero fue Dios con el pueblo de Israel allá en Egipto. Después fue su Hijo allí ya, en lo que estaba ya sentado, ¿verdad?, el pueblo de Israel, en la tierra que manaba leche y miel. Y luego, después, el Espíritu Santo viene a nosotros, ya los que somos en Cristo. La Santa Iglesia son 3. Bueno, para que vea que cambió mucho. Cambió, ¿ok? Primeramente, de donde les decía, bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después, donde dijo Pedro, bautícense en el nombre de Jesucristo, de Jesús el Cristo, ¿ok? Y ahora dice el apóstol Pablo, no, a mí no me ha mandado Dios a bautizar, ¿ok? No me ha mandado a bautizar, ¿ok? Entonces nosotros somos bautizados en un solo espíritu, ¿ok? Por un solo espíritu, ¿ok? Ahora vamos a ver, ya para finalizar esto, fíjense bien cómo es que recibimos nosotros el Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿A quiénes les dice? A los gentiles y uno que otro judío. ¿Ok? Acuérdense que él mismo lo dijo. ¿Ok? Dijo, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el pacto que iba a hacer Dios Padre con su pueblo era esto, pero lo rechazaron, no quisieron, ellos querían a fuerzas la ley de Moisés y la ley de Moisés los condenaba. Entonces, como esa ley no la puede cumplir nadie, en el tiempo, ¿verdad?, de los judíos, que va a trabajar con los judíos, van a arrodillarse ante mi Señor Jesucristo y ante Dios Padre Todopoderoso, diciéndole, Señor, matamos a tu hijo. Y el dolor de ellos va a ser sentido como quien pierde un hijo. Qué tristeza, ¿verdad? Bueno, pero entonces esto es la verdad, ¿ok? Esto es la verdad. Dice el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, en el 14 nos dice, ¿ok?, más bien nos confirma que somos sellados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo de la promesa. Y fíjate bien, dice,
hasta la, ¿qué dice? Fíjate bien, redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiere decir que nosotros, ¿verdad? No somos de los que podemos recibir la gracia de Dios, es decir, la salvación eterna, y perderla. No puedes perderla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo va a permitir. El Espíritu Santo es mayor que todo lo que pueda haber allá en donde el apóstol Pablo dice, los demoníacos, ¿verdad? Las identidades, aquellas feas que no las vemos, pero que están arriba, ¿ok? Entonces, una vez más, te lo vuelvo a recalcar, ¿ok? Dice directamente en el 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, ¿ok? De vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio? Bueno, pues es el evangelio de Primera de Corintios 15, del 1 al 4, en la cual él dice, ¿verdad? En la cual perseveráis, si no creísteis en vano, este es el evangelio, ¿verdad? Y dice, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, sellados. Nadie puede abrir ese sello, ¿ok? Nadie puede abrir ese sello más que nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Dice que es las arras de nuestra herencia, ¿ok? Él está en nosotros, ¿ok? Y va a estar, ¿ok? Hasta la posesión adquirida, es decir, hasta que entre la plenitud de los gentiles a ser cristianos, a ser parte de la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y entonces, ok, nosotros ya estaremos con nuestro Señor Jesucristo, ok. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ser arrebatados ya en ese tiempo. Entonces, hasta ese tiempo somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, ahora sí, yo, ¿verdad? Les agradezco que hayan visto el video hasta el final. Está largo, pero es interesante para que todo aquel que no sabía, ok, que sí existe dos evangelios, uno pausado y el otro vigente, y no va a durar mucho, por lo que yo oigo de los hermanos en Cristo, por lo que yo oigo de noticias, ¿verdad? No nomás de mis hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, sino que también oigo por ahí noticias del mundo en que ya se habla que el apocalipsis del mundo, no de la Biblia, ya está por ocurrir, que ya no falta mucho, y donde también se nos dice, ¿verdad?, de que ya están los extraterrestres, ¿verdad?, a la vista, ¿verdad? Y bueno, Maussan claramente habla de que él conoce a uno, da las señas de cómo es, ¿verdad? Y bueno, también dice que hay no sé qué tanto en el espacio y que miles y miles de lugares donde hay extraterrestres que dependiendo de quienes nos visiten y cómo nos visitan. Bueno, quiero decirles una cosa, esto es mentira, ¿ok? Para empezar. ¿Por qué? Porque Dios Padre Todopoderoso tiene el control de su planeta Tierra, ¿ok? Acuérdense, Él lo creó, ¿ok? Y bueno, entonces lo que sí anda por allí, que yo no estoy diciendo que no exista, son naves que le dicen extraterrestres, pero no son extraterrestres, ¿ok? Ellos son los que habla la Biblia, que son enemigos de Dios. Y sí, ahí andan, pues, ¿por qué se han aparecido más seguido y ya ahora está muy de moda que se hable de ellos? Bueno, pues porque en el tiempo del arrebatamiento de la Santa Iglesia, cuando seamos arrebatados, ellos van a decir, se los llevaron los extraterrestres, pero espero, ¿verdad?, que no crean aquellos a los que yo les hablé de esto, pues qué triste, ¿no?, que vayan a pensar todavía que de verdad nos arrebataron los extraterrestres en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora sí, los dejo. Disculpen el video que salió muy grande, pero tenía que explicarlo bien porque hay quienes tienen esa duda. Y esto es para ellos, ojalá que vayan muchos de ellos a mirar este video. ¿Ok? Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.